Yo sinceramente creo que la derecha en este país, y bueno, hay una reflexión bastante de fondo que habría que abordarla con más tranquilidad de mi íntimo amigo Pedro Ballín. Él no lo sabe, pero es intimísimo amigo mío. Todos los días hablamos. Yo hablo con él no habla conmigo. Al contrario, habla conmigo, yo no hablo con él. Aquí no era en Twitter, no me acuerdo. Aquí, sí, sí, sí. La derecha post-2008 es un erial de repetidores de genes recesivos en todo el planeta. Él tiene su lenguaje, él tiene su forma de ser. Perdonadle, yo soy más buena gente. Pero a él le va el cachondeo. No han sobrevivido al colapso neoliberal. Nadie con 2 dedos de frente quiere liderar todas las inteligencias funcionales. Se han borrado a la espera de tiempos mejores y han dejado a los idiotas al mando. ¿Por qué? Bueno, aquí hablaba tenemos en Canarias al director de la ONU, la ministra, ¿no? Y lo del PP y el Vox dicen que esto es un caos, ¿no? Bueno, aquí hace un comentario, pero suele ser recurrente su opinión en este sentido. Yo pienso realmente que a la izquierda se le pueden hacer muchas críticas, pero la derecha tiene una crítica, no sé si me ve que usted aquí, que aprendí chica esta, además tengo mucha luz, una luz, bueno, ya está, también tendré que ir mejorando. Tengo aquí no sé, tío, yo creo que es que no tengo el cable hoy del iPhone y se ve un poquillo pegado. Bueno, tiene una crítica, pero ¿qué crítica? Y es que la gente de derecha no tiene nivel. Ya lo tengo que decir, ya está. Ese es el primero, es que, tío, no hay nivel. No hay nivel. Tú puedes coger a los de izquierda y puedes decir, es que este roba, es que este tal, cual. Podemos entrar a discutir cada. Pero son gente que tiene una mínima compostura intelectual. Una mínima compostura intelectual. No estoy diciendo que sean todos catedráticos. Que bueno, que habrá catedráticos y habrá gente de todo pelaje, ¿no? Pero son personas que tú los ves y cuando habla Ballín de repetidores, que es que es un insulto que él suele hacer bastante. Es muy canalla, ¿vale? Quien no conozca a Pedro Ballí es un poco punky, ¿vale? Por eso tira por ahí. Pero es verdad que la imagen que nos da la gente de derecha cuando suele expresarse en los términos en los que sea son gente cortita, que al final se maneja con 4 frases hechas y ya está. Ya está. Y entonces, bueno, pues yo es simplemente una cosa que quería traer a colación, ¿no? O sea, la gente de derecha, hay gente de derecha que tengan una opinión de derecha, que tengan una forma de ver el mundo de derecha. Oye, reclamar figuras públicas que os representen mejor. Y no echéis balones fuera. Es que Pedro Sánchez, yo no estoy hablando de Pedro Sánchez. Si queréis un día se habla de Pedro Sánchez, se analiza Pedro Sánchez y vamos a las cosas que podemos decirle a Pedro Sánchez. Pero a la derecha no hay nivel. No hay nivel, tío. Y si hay gente de derecha que dice, yo soy una persona crítica, soy una persona con criterio y tengo un nivel intelectual, ¿vale? Dime una persona, un referente de derecha que tenga un mínimo nivel. Y he puesto a Juanma Moreno, que es de los que puede aparentar tener más nivel. Pero es que si vamos por abajo, empezando por el actual líder del PP, Feijóo, bueno, entonces, nada, primera movida, ¿no? Y en este sentido, otro elemento, es que a eso voy, o sea, la izquierda tiene muchos problemas. Yo, si me habéis escuchado en otras ocasiones, soy muy crítico con la izquierda. Ahí también lo que hablaba Ana Arendt, ¿no? De no instalarme cierta crítica, sino practicar la crítica, ¿no? Y tener la crítica no como un fetiche, sino como una herramienta de, bueno, intentar interpretar la realidad en un sitio o en otro. Y el otro vídeo que saqué fui crítico de la izquierda, pero con la derecha a veces salen cosas como estas que digo, mira que este tío es un poco lo que decía antes, una cuenta que es un poco de, como decía antes, de propaganda, ¿no? Coge vídeos muchas veces descontextualizados. A mí no me gusta este tipo de contenido. Por eso yo no lo hago y hago este tipo de otro contenido, un poco más turra, pero que entiendo que permite desarrollar las cosas. Él suele hacer este tipo de contenido que a mí no me gusta mucho, pero esto que he visto aquí lo he cogido como ejemplo, un botón de algo que sí identifico en el discurso de mucha gente común, que entiendo que por otras cuestiones que la izquierda hace muy mal, tiene sobre la izquierda y la derecha. Vamos a escucharlo y que entendáis bien y lo comentamos. Si lo escuchamos también estaría Fuerzas bien, ¿no? completamente. A ver. 20 fuerzas completamente equivalentes. A ver. 20 fuerzas completamente equivalentes. 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 20 fu
ultraizquierda y la ultraderecha, como si fueran dos fuerzas completamente equivalentes. Ahora mismo creo que está todo tan desdibujado que para mí no existe ni una derecha ni una izquierda. Lo único que sí que existe es una ultraderecha y una ultraizquierda. Pero esto es falso. La ultraderecha tiene representación institucional, política y mediática. Y están los parlamentos. Condiciona discursos, marca agendas y vemos cada día mensajes contra inmigrantes, contra el colectivo LGTBI, contra las mujeres y contra los derechos básicos. ¿Y esa supuesta ultraizquierda dónde está? ¿Qué partido está proponiendo eliminar derechos humanos? ¿Cuál está diciendo que una parte de la población merece menos dignidad? Porque una cosa es querer sanidad pública, educación pública y derechos humanos universales. Y otra cosa muy distinta es defender discursos que deshumanizan. O sea, que ahora pedir derechos básicos es radical. Perdona, pero ¿desde cuándo decir que nadie debe morirse por no poder pagar un tratamiento médico es radical? ¿Desde cuándo defender que una persona migrante merece dignidad es ser de un extremo? ¿Desde cuándo pedir igualdad es comparable al odio? Claro que estamos polarizados, ¿cómo no vamos a estarlo? Si una persona dice que hay gente que sobra y otra persona responde que todas las personas merecen derechos básicos, claro que son dos posiciones extremas, pero no son extremos equivalentes porque no es lo mismo odiar que defender, no es lo mismo quitar derechos que ampliarlos, y no es lo mismo deshumanizar que exigir humanidad. Y a lo mejor es que algunos se han acostumbrado tanto a la falta de empatía que cualquier defensa mínima de los derechos humanos les parece algo completamente radical y extremista de extrema izquierda. Y eso es lo que de verdad debería preocuparnos. Bueno, creo que se entiende bastante bien, ¿no? A mí me parece que lo que este muchacho comenta representa muy bien el giro ideológico que estamos viviendo. Esto para analizarse en condiciones y no quedarnos tampoco en eso, en rescatar aquello que me interesa para reforzar mi discurso, yo podía redundar en esto bueno, y hacer aquí una especie de, no sé, de elogio a la izquierda y de defensa o crítica máxima a la derecha porque bla, bla, bla. Yo sí que considero que el siglo XX y el siglo XX, o sea, final del siglo XX, sobre todo después de las dos guerras mundiales, la construcción de la ONU, la referencia de los derechos humanos como elemento, digamos, de consenso, ¿no? Entre todos los seres humanos, ¿no? Las naciones que se iban adhiriendo a los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Eso establecía una suerte de ampliación de dignidades progresiva en muchas zonas del planeta, dentro de los propios países, cada vez más capas de la población, ¿no? El movimiento de los derechos civiles en cada país ha ido haciendo que no solamente las personas con dinero tuviesen unas condiciones de vida razonables, sino que década a década se han ido mejorando. Ahora entraremos en si esto ha llegado a todo o no, pero bueno, esto se puede identificar en la historia reciente. Esto es así. Yo creo que también ha habido, ha aparejado a esto, un discurso que también se puede identificar como progre, en el sentido de, pues, progre, que es progre es de progreso, ¿no? Pues entonces, si antes no tenían derecho las minorías, las mujeres, por ejemplo, el caso paradigmático, pues si van teniendo derechos, van teniendo, por tanto, también participación en el conjunto de espacios que determinan lo que es posible, lo que no es posible, van siendo pues eso, unos actores políticos, entonces pues su voz se escucha, entonces pues su sensibilidad se incorpora a la sensibilidad general, se va modificando el sentido común del tiempo. Entonces, un sentido común marcado por la absoluta preponderancia del varón, además el varón adulto, ¿no? Con cierto estatus social, etcétera, etcétera, ve que tiene que hacerle espacio a la mujer y la mujer pues no se incorpora diciendo aquí estoy yo ahora para decir lo mismo que tú, ¿no? He logrado estar aquí, entonces como estoy aquí, ya estamos los dos aquí, del mismo sitio, entonces decimos lo mismo. No, la mujer ha traído otra forma de interpretar el mundo y al hombre pues eso a muchos hombres no les ha gustado y le ha generado mucha fricción. Ya podemos imaginar la dificultad que implica, pues, todos los colectivos inscritos en las siglas LGTBIQ+, etcétera, ¿no? Las personas racializadas, en fin, todo ese movimiento ha problematizado el discurso del varón hombre, o sea, el varón blanco, heterosexual, que hasta ese momento
cortaba la pana. Es como si tú pones la televisión y pones lo que te da la gana, tienes el YouTube ahí colocando las cosas que tú quieres ver y de repente te dicen, oye, tienes que compartir la tele, que la tele es de todos, ¿no? Y dice, bueno, vale, y la compartes con una persona y ya te raya. Dice yo, compartirla con una persona, bueno, venga, pero más o menos estoy convencido porque venga, tal. Pero de repente ya no es una, sino que son dos. Ya te falta más tiempo para que te toque a ti la próxima vez para colocar un vídeo. Y de repente soy 3, 4, 5 y cada vez sois más. Cada vez las sensibilidades son más múltiples porque la sociedad es múltiple. Y además eso genera, y yo creo que eso es así, eso genera una cultura popular en la que la sensibilidad distinta de repente también es celebrada. Y al ser celebrada también es promovida. Es decir, si antes la gente o era de una determinada forma o se sentía excluida, pues claro, tú te socializabas de esa manera. Entonces la gente, en la medida en que encontraba referentes que más o menos pudieran encajar con sus aspiraciones y con su forma de ser, pues se iba incluyendo ahí. Solo la persona que tenía como mucha dificultad en socializar de esa manera, porque eso, tuviese una sensibilidad ya sea sexual o de otra forma de ser, de identidad, que no se viera reflejada en eso, pues ya ahí se genera la fricción. Pero mucha gente intentaba entrar por el aro porque era la hegemonía, y no una hegemonía no solamente por seducción, no una hegemonía como ahora, que es una hegemonía que te puede seducir, en plan, oye, pues mira, pues ser de ciertas maneras tiene encaje y además pues soy más guay porque ahora se lleva esto, porque ahora se deja de llevar, no sé, pero es que antes no es que fuera así, antes que era te pego, te puedo meter en la cárcel y te podían hasta matar, ¿no? Entonces, coño, no estamos hablando de lo mismo. Pero yo sí entiendo que ahora, pues la proliferación de cada vez más sensibilidades hace que la gente que tenía un discurso único, hace que la gente que tiene un discurso, que tenía un discurso único, ahora quiere seguir teniéndolo, quiere seguir participando con la misma, ya no con la misma, pero decir que yo soy el uno, ¿no? Vale, que no sea el único, pero soy el uno, ¿no? Dentro de todas las opciones, soy la principal. Entonces, pues, al no encontrarse de repente con esa, digamos, con ese respeto por parte del resto, sino que al contrario, que se encuentra crítica, etcétera, etcétera, pues salta. Y entonces, yo creo que mucha gente de lo que ahora consideramos la reacción conservadora no solamente se explica por las condiciones materiales, sino que se explica con esto. Se explica con esto porque las condiciones materiales pueden digamos, cristalizar o pueden estallar de manera muy diversa. Pero si ahora la reacción conservadora ha estallado de esta manera, tiene que ver con el momento histórico que representa todo esto que acabo de contar, ¿no? Y en ese sentido, pues, esa reacción que provoca a su vez otra reacción, ¿no? Que es la de esta gente que decía, estaba ahí en la fiesta del pijama, ¿no? Y dice, hostia, estamos todos fetén porque nos han contado la película de que en democracia todos valemos igual y que todas las personas tienen dignidad y que tienen derecho a todo y tal y cual. Nos lo hemos creído y de repente vemos que nos tratan de esta manera, ¿no? Porque la reacción tiene que ver con violencia a los cuerpos, ¿no? Y personas que se ven pues con dificultades en muchos aspectos y incluso en su integridad física, ¿no? Entonces, lo que está hablando este hombre es que no es lo mismo las dos reacciones, no es lo mismo esa polarización. Si unos están diciendo, oye, déjame existir, no es lo mismo que los otros no debes existir. No son dos extremos. Entonces, para mí, si bien lo que planteaba antes con Juanma Moreno era mucho más evidente y hacía un llamamiento a que la gente de derecha, incluso que quiera seguir siendo de derecha, que quiera defender su derecha, tiene que buscarse una forma más sofisticada y más, a mi juicio, honesta de llevar a cabo sus propósitos. Y si tú eres liberal, tienes que ser liberal. Y si eres conservador, tienes que ser conservador. No puede ser según el viento que me dé, soy de una manera o de otra para amoldarme a patatín patatán. Y sobre todo al final lo que hacen ellos, que lo hacen muy bien la gente. Bueno, es que esto voy a decir, ¿no? Los otros también lo hacen así, ¿no? Pero el identificar a Sánchez como el máximo enemigo, para que así tanto liberales como conservadores, como religiosos, como todos, criptobros, o sea, tienen una paleta cromática súper amplia de gente que odia a Sánchez. ¿Para qué? Para que sean al final electorado de esta gente y los pueda volver a llevar a gobernar el país. Para mí esto me parece muy evidente, sinceramente. Me parece que cualquier persona lo podría entender. Y lo que decía antes, es que todo es subjetivo, es que cualquier opinión es un pensamiento infantil.
Ya hay mucha gente que está explicando esto desde muchos puntos diferentes. Yo me sumo diciendo a esto que esto es un pensamiento infantil. Solo a los niños se les permite no obedecer a unas mínimas reglas de la realidad. Y las personas adultas tienen que manejarse en lo real y tienen sus espacios para divertirse y tienen sus espacios para disfrutar de la comida, del deporte, de tal, pero tienen también un conocimiento de lo que es real y de lo que es necesario y se manejan en esos términos. Y hay que ser personas adultas, porque las personas adultas son las que tiran para adelante de lo real. Personas que no son adultas no tienen esas capacidades porque son niños, que también hay un boom con los niños, pero hay un boom con los niños en el ámbito de lo infantil. Pero tú no puedes dejar a un niño a cargo de una producción agrícola, ¿no? Que no debe querer de comer a una ciudad. Las ciudades, ¿cómo funcionan? Las ciudades funcionan con una serie de movidas, ¿no? Y más hoy en día que está todo globalizado, la sociedad es compleja, necesitamos gente adulta que maneje las cosas de forma bien, correcta. Y no, estamos manejados por la emotividad infantil. Y a mí esto, te digo, me parece que deberíamos de despertar de este sueño infantil y asumir esa perspectiva más adulta. Esto me parece algo que es más fácil que la gente diga, no, pero tú, pero tal, pero cual. Pero también me parece bastante evidente entender que no es lo mismo el radical de Vox, que, en fin, que quiere, que le da igual que los inmigrantes mueran, a que la persona de izquierda o que es defensora de que esas personas tienen derechos y hay que tratarlas tal y cual. Después veremos qué hacemos con la cuestión de la inmigración, tema hipercomplejo, pero no podemos discutir que son personas merecedoras de dignidad. Bueno, pasamos a otro temita, rápido. Esto lo he encontrado viven peor que antes. y la verdad que me genera curiosidad. Vamos a escucharlo porque, bueno, tampoco es cortito 26, pero es un tema. Este es un tema. Vamos a escucharlo. Tras deliberar, este jurado ha decidido por 7 votos a 2 que los jóvenes no viven peor que antes. Muchísimas gracias. Ya lo han oído. Los jóvenes no viven peor que antes. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. La verdad que lo que he visto es esto. Me gustaría... Bueno, no sé si le da aquí. He buscado por YouTube y tampoco he encontrado... Ah, mira, aquí está Elizabeth. La rebeldía ha cambiado de signo. Aquí sí, aquí explicaba justo lo que estoy diciendo, ¿no? Que ahora el de derecha el que se revuelve contra esa visión del mundo, porque la visión del mundo, aunque siga siendo capitalista, aunque siga teniendo muchísimos, no sé, muchísimas cuestiones negativas en su relato y en su visión, pero mayormente en términos de comparación con la historia de la humanidad, y por mucho que también podamos hablar de eurocentrismo, patatín patatán, las democracias liberales y su relato es el tope de gama de lo que la humanidad ha conseguido. Y entonces, mucha gente progresista, es decir, mucha gente que había luchado para esto durante mucho tiempo, dice, oye, pues esto lo hemos conseguido, ¿no? También es que hay que ser crítico, pero cuando se consigue, o sea, si tú quieres una cosa, esto está mal, hay que hacerlo así, y de repente pasan años, décadas, y se consigue. Yo ahora que quiero, voy a seguir instalado en esa crítica por sistema, no crítica del sistema, sino crítica por sistema. Entonces, como decía también Gomá, ¿no? Que se lo escuché, decía, una cosa es practicar la crítica, otra cosa es practicar el criticón, ¿no? O sea, una cosa es el crítico, otra cosa es el criticón. O sea, si tú consigues bastante de lo que estabas demandando, es para estar contento, ¿no? Entonces, mucha gente, como decía antes, defensora de ampliar derechos y que todo sujeto fuese derecho de... O sea, toda persona fuese sujeto de derechos humanos concretamente, y de dignidad. Si eso se va consiguiendo, pues vamos estando contentos. Muy matizable todo esto. Pero claro, ahora... Entonces, ¿quién ostentará la rebeldía? Y es lo que planteaba aquí, ¿no? Elizabeth Duval, que ya se lo escuchaba a ella y a otras personas comentarlo. Y yo estoy en gran parte de acuerdo. Es verdad que este formato hay que echarle cuenta, porque este formato noventero. Es verdad que este formato es como muy noventero. Y aparte, yo creo que esto como que tiene mucho arraigo en formatos sudamericanos, ¿no? En formatos sudamericanos que tienen ahí como una pantomima y una
una sobreactuación de la peña y aquí han hecho algo parecido, ¿no? Bueno, habrá que verlo. Pero, pero a ver, yo lo que quiero, esto es para verlo tranquilamente, pero quería hacer un comentario muy sencillo, muy rápido. Y aquí también nuestro amigo Anuj comentando, ¿no? Los jóvenes viven objetivamente peor, los salarios más bajos, más dificultad para comprar una vivienda, más pérdida de poder adquisitivo, menos renta disponible, etcétera, etcétera. No sé qué. A ver, yo lo único que tengo que comentar es lo siguiente. El enfoque es totalmente erróneo, capcioso y justamente como comentaba al principio, que es lo que yo al final defiendo. Oye, seamos capaces de, más allá del cachondeillo, más allá del salseo, más allá de todo lo que es humano, ¿no? De buscar el morbo y tal y cual. Ok, vale, pero afrontemos las cosas de una manera que tenga más potencial productivo en términos de, oye, que la reflexión no lleve a algún lado, porque esta pregunta ya está hecha mal. O sea, ¿viven o no viven peor que ¿viven o no viven peor los jóvenes hoy? Vamos a ver. Yo, sin ser un gran estudioso, sin haber hecho grandes análisis o consultado cuestiones, ¿no? Aquí pone Anuj una serie de estadísticas. Nacido en los 60. Claro, nacido en los 60, ok. Ahora, yo lo que me pregunto es, años de nacimiento. Primero, yo creo que hay condiciones en las que los jóvenes ahora están mejor que antes. Y hay condiciones que no. Y hay condiciones que no. O sea, está clarísimo que nada más que el tema de la vivienda ya supone un problema tan estructural y tan de peso que hace que cualquier persona que se está incorporando al mercado laboral, si tiene que acceder a una vivienda, pues ya ahí ya no hay más que hablar, ¿no? En ese sentido, pero también pienso en mucha gente, eso como cuando hablamos del sistema educativo. Oye, que es que el sistema educativo más allá de valorar la nota, ¿no? Es que antes los niños tenían más conocimiento o tenían en general una calidad mayor, tal y cual. Sí, pero ¿qué gente estaba inscrita en el sistema educativo? O sea, estamos hablando de que hay un avance estructural que tiene que ver, en el caso de la educación, que lo controla un poquito más, que es incorporar a grandísimas partes de la población que antes no estaban incluidas. Y ese mérito es un mérito estructural que ha implicado un movimiento de recursos y que es también, en línea con lo que vengo defendiendo antes, un avance ideológico sin precedentes en la humanidad, que todo niño tenga derecho a estar escolarizado y que encima ahora seamos cada vez más exigentes con los centros educativos porque tienen que atender a la diversidad y tener una serie de garantías para con el niño, porque el niño, aunque sea de sus padres, tiene unos derechos más allá de que los padres puedan o no puedan garantizárselos, y la escuela también tiene que ser un supervisor de que esos derechos a través de una serie de normativas, etc. Y eso, después, pues vamos a todo lo que está mal en la educación, que no es poco. Yo soy el primero que estoy todo el rato reivindicando una serie de mejoras radicales que necesita la educación. Pero uno no puede ser ajeno a la evolución que ha experimentado y en términos cualitativos. O sea, la calidad de esa evolución. Ahora estamos en cuestiones cuantitativas que también son muy importantes y yo también considero que hay algunas cualitativas que son necesarias, por ejemplo, en términos de la educación, pero lo que se ha producido está ahí. Entonces, la pregunta, ¿la educación de ahora es mejor que la educación de antes? Entonces yo me lo llevo un poco a esto. Los jóvenes de ahora viven mejor que los de antes. Oye, pues yo creo que antes muchos jóvenes ni siquiera tenían acceso a la educación, para empezar. No tenían acceso a la educación, a lo mejor ni secundaria, ni a una FP, ni a la universidad, etcétera. Entonces la gente que hoy en día, con 18 años, se mete a la universidad, creo que es mucho, vamos, creo no, es mucho mayor que la que se metía en años anteriores. Es verdad que eso no te garantiza nada y ese es el problema. Hay también Daniel Turienzo, que es un autor que ha escrito mucho sobre esto, también lo defiende, ¿no? Que ese es otro problema que tenemos que atacar en términos más estructurales, ¿no? De cómo organizamos la sociedad, pero la educación ha conseguido que cada vez más gente tenga un título universitario y eso es algo positivo. A lo que voy es que cada vez más intentamos enfocar, y por lo que vengo diciendo todo el rato, de cómo enfocamos las cuestiones en una cuestión que tenga que ver con si o no esto refuerza mi posición o lo puedo utilizar para atacar la tuya. Pero nos ayuda a entender mejor la sociedad en la medida en que al final
lo que nos interesa son consensos, porque son los consensos los que nos dan el capital político para intervenir en construir otras instituciones o en aplicar medidas que mejoren las instituciones de forma que arreglen el problema. Entonces, lo que nos interesa es llegar a unos mínimos acuerdos. Y no se pueden llegar a acuerdos si todos los enfoques son en este sentido. Ahora otro plantea esto. Os voy a decir varias cosas que teníamos hace 40 años y ahora no. 286 actos terroristas, 42 muertos, 196 heridos, 1.310 muertes por sobredosis, 55.000, no, 5.500. Hay mucha gente que ha ido a la universidad, yo no. Yo no sé leer números. 6.402 muertos en accidente de tráfico, paro el 21%, 4,5 analfabetismo, no te quiero decir en Andalucía, tasa de abandono escolar 40%, ¿vale? Y también habrá quien dice, bueno, pero es que eso es lo que tenéis vosotros y ahora nosotros tenemos otras peleas que dar. Eso es, en esas estamos y ahí tendríamos que enfocarnos. No tiene esto y otras muchas cosas que se pueden aportar en este sentido que ser argumentos que yo acumule para decirte, ¿ves cómo sí, como los jóvenes ahora vivís mejor? No. Aquí hay una cuestión de fondo que también habrá que abordar en este canal y es que la modernidad se basa en un progreso que no es el progreso que yo defiendo cuando me considero progresista, en términos amplios. Yo sí me gusta decir progresista en términos amplios porque el progresista pues te encargan en eso, en el PSOE o te encargan en cualquier, en fin, cada uno son palabras un poco cajón desastre. Entonces yo a lo que voy, el progreso que yo defiendo no es el progreso del progreso absoluto, un progreso indefinido. Un progreso tiene que estar muy definido en el progreso de la dignidad humana. Es decir, que seamos capaces de organizar la sociedad cada vez de una manera más óptima en relación a proteger mejor la dignidad humana y que las personas tengan las condiciones materiales para poder tener un proyecto de vida, ¿no? Y esto no es poco, ¿eh? Porque aquí ya se despliega un montón de cuestiones muy conflictivas de cómo intervenir más o menos, si la libertad prepondera sobre la igualdad, y aquí hay ríos de tinta escritos. También en el máster leía John Rawls, un autor sobre la teoría de la justicia, y leyéndolo a él y a la gente que le replicaba, pues veía la cantidad de cosas que está escrito en ese sentido y que nos podrían hacer pensar en términos muy productivos, porque son debates reales. Son debates reales planteados en términos pues, como los plantean los filósofos y los pensadores acreditados en condiciones adecuadas para que sirvan a una reflexión que procure luego enraizar en la sociedad y producir instituciones que apliquen esas conclusiones, siempre precarias, siempre frágiles, siempre inestables, siempre revisables, pero que sí que, ya te digo, por estar bien afinadas, pues pueden ayudarnos. No esto, que al final es redundar en encontrarnos unos contra otros, lo cual no trae, como podemos intuir, nada bueno, ¿no?